Muy bien, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio semanal del Rambam, en una noche muy especial, porque hoy vamos a comenzar el segundo de los 14 libros del Mishneh Torah. Ya hemos completado el primero de ellos, que es Sefer Hamadá, el libro del conocimiento, el libro de las cualidades humanas, de los fundamentos de la Torah, de la idolatría, de la Teshuvah. Y ahora nos lleva el Rambam a su segundo libro que se llama Sefer Ahavá. En ese Sefer Ahavá, dice, en la introducción aquí dice, Sefer Ahavá, dice, Ilhotav Shesh, tiene 6 leyes, 6 alajot. Y este es el orden, tiene 6 temas, vamos a decir. Ilhot Kiryat Shema, las leyes sobre la lectura de la Shema. Ilhot Tefilá Ubirkat Kohanim, las leyes sobre la plegaria y sobre la bendición de los Kohanim, Birkat Kohanim. Ilhot Tefilin Umezuzá, las leyes sobre el Tefilín y la Mezuzá. De Sefer Torah y del Sefer Torah, perdón. Ilhot Tzitzit, las leyes sobre el Tzitzit. Ilhot Berajot, las leyes sobre las bendiciones. Ilhot Milá, y las leyes sobre el Brit Milá. Ante todo, vamos a dedicar nuestro estudio en esta noche para la Refuah Shelema de Moshe Bar Shemuel y de Efraim Bar Moshe. Que Dios por les mande Refuah Shelema Min Hashamayim, que tengan una curación completa, que nuestro estudio sea para el mérito de esa curación. Entonces hemos dicho que hay 6 temas que acabamos de mencionar en este Sefer Ahava. Y nos explica Rambam y nos dice, Ilhot Kiryat Shema, las leyes sobre la Shema, dice, la mitzvah taseh achat, es decir, es una única mitzvah taseh, una única mitzvah de acción, vehi likro Kiryat Shema, es recitar, leer la Shema. Todos los detalles sobre cómo es esa lectura de la Shema es lo que nos va a ocupar durante 4 capítulos. Bien, la segunda, Ilhot Tefilá Ubirkat Kohanim, las leyes sobre la plegaria y la bendición de los Kohanim, tiene 2 mitzvot taseh, una que es servir a Dios a través de la tefilá todos los días, y la segunda, que los Kohanim bendigan al pueblo todos los días. 3. Ilhot Tefilín, las leyes sobre los tefilín, la mezuzá y Sefer Torah. Aquí tenemos 5 mitzvot, 5 mitzvot de acción. Que el tefilín esté puesto en la cabeza, que sea atado en la mano, fijar la mezuzá en las puertas de nuestras casas, escribir cada persona un Sefer Torah para sí mismo, y que el rey escriba un segundo Sefer Torah, además de él que tiene que escribir, y así tener 2 Sifrei Torah. Muy bien, las leyes sobre el tzitzit, dice Mitzvah Taseh Achat, es una mitzvah de acción, lo que trae este tema, Ilhot Tzitzit, que es hacer tzitzit en las esquinas de nuestras prendas. Ilhot Berajot, las leyes sobre las bendiciones, dice Mitzvah Taseh Achat, hay una mitzvah Taseh, que es bendecir a Kadosh Baruj Hu después de comer. ¿Sí? Y vamos a ver todos los detalles de por qué hacemos también bendiciones antes de comer. El Hot Milá, las leyes sobre el Brit Milá, que es una mitzvah aseh, vehi lamul etas de harim beyamashivni, circuncidar a los varones el 8º día. Nimseu, ¿qué tenemos en total entonces? Kora mitzvot, anihlalot besefer de, todas las mitzvot que están incluidas en este libro, ajá de ser mitzvot aseh, son 11 mitzvot aseh de las 613 que hay en total en la Torah. Ahora, si os habéis dado cuenta de todos los temas que estamos tratando aquí, uno se puede preguntar por qué se llama el libro Sefer Ahava, el libro del amor. En realidad, las leyes que componen este libro son leyes que son muy importantes en su mayoría, en su cumplimiento. Y Rambam lo aprende principalmente de la Mishnah y del Talmud, específicamente Masejet Berajot, en el tratado de Berajot. Y otras muchas del tratado de Menajot. Ahora, la particularidad de este libro es que el ordenar estas mitzvot, que son, por un lado, leyes como la Kriyat Shema, como los tefilín, como las bendiciones, y por otro lado tenemos leyes que son como el tefilín, la mezuzá, el Sefer Torah, el tzitzit. Y el Rambam, ¿qué es lo que hace aquí? Está uniendo alajot
que son a priori muy diferentes. Unas alajot tienen que ver con el sentimiento, la lectura del Shema, amar a Hashem, ¿sí? Todo ese sentimiento. Y por otro lado, tenemos otras mitzvot que son muy prácticas. Poner el tefilín, el tzitzit, dónde colocar la mezuzá, etc. La tefilá es también sentimental, ¿bien? Y todo esto, ¿qué es lo que nos quiere decir el Rambam? Nos quiere decir que tanto unas como otras, tanto las mitzvot que a priori nosotros podemos entender claramente que son mitzvot que surgen de cómo te sientes y cómo sientes tu apego a Dios. Esas entiendo que estén en el Sefer Abba, pero también las mitzvot de acción que son físicas, que son concretas, tienen como objetivo cultivar y crear ese vínculo de amor entre el ser humano y Akadosh Baruj. Muy bien, si empezamos con las leyes del Kriyat Shema, que es el primero de los temas de este libro y del Sefer Abba, dice, tenemos la obligación, ¿sí?, básica de leer el Shema, porque nos dice la Torá en Devarim, que estas palabras las tendrás cuando estés sentado en tu casa, cuando te levantes por la mañana, cuando te acuestes, etcétera. Lo vamos a ver ahora en la primera alhaja. Y nuestros sabios añadieron sobre ella y incluyeron muchos detalles, ¿sí? Tanto en la forma en la que se lee, en la meticulosidad con la que hay que leerlo y también con las bendiciones que hay que recitar antes y después de la lectura, ya sea en la noche o ya sea en la mañana. Comenzamos entonces con la primera mitzvah, Perek Rishon, capítulo 1, Mitzvat Kriyat Shema, la mitzvah de la lectura del Shema. Dijimos 13 alajot. De la 1 a la 4 nos va a hablar qué compone el Kriyat Shema, las parashiot del Kriyat Shema. De la 5 a la 8 nos va a hablar de las bendiciones previas y posteriores al Shema. Y de la 9 a la 13 sobre el tiempo adecuado para la lectura del Shema. Nos dice la primera alhaja, Pa'amayim bechol yom, 2 veces cada día, leemos Kriyat Shema, la lectura del Shema. Ba'erev u boker, en la noche y en la mañana. Sheneemar, como dice el versículo, ubeshoch beja, ubkumeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice Besha'a, shederech bene adam shochavim, en el momento en el que la gente se suele acostar a dormir, y esto es Rezeu Laila, y esto es la noche, y en el momento en el que las personas se suelen levantar, Rezeu Yom, y esto es en la mañana, en el día. La segunda alhaja dice Umau Kore, muy bien, ya sabemos que hay que leer Shema Israel 2 veces. ¿Qué es lo que voy a leer? ¿Qué incluye ese Shema Israel? Shalosh Parashiot Elu, estas 3 porciones en la Torah, que son Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'avta et Hashem Elokeja. Esto es Devarim, capítulo 6, versículos 4 al 9. Ve'aya im Shamoa, segundo párrafo de la Shema, que está también en Devarim, capítulo 11, del versículo 13 al 21. Y Vayomer, el tercer párrafo que habla del Tzitzit, que está en Bamidbar, capítulo 15, del versículo 37 al 41. Los 3 párrafos que nosotros conocemos en la Shema. Cada uno viene de un lugar diferente de la Torá, todos tienen su origen en la Torá, y vamos a ver por qué se eligieron estos capítulos. Umakdimim likro parashat Shema. Primero empezamos leyendo la porción que dice Shema Israel. ¿Por qué? al Yehud Hashem ve'avato ve'talmudo. Porque en ella está la orden de Hashem de unificar su nombre, de amarlo y de estudiar. Y este es el fundamento, el principio principal sobre el cual todo depende de ello. Veajarea, después de este primer párrafo, Veayim Shamoa. Veayim Shamoa, y será si escuchar, a veces de escuchar. Sheyesh Bat Zivuy al Sheara Mitzvot Kulan. ¿Por qué? Porque en esta se nos ordena sobre todo el resto de las mitzvot. Veajar Kaj, y después de esto, para Shat Tzitzit, el párrafo que habla del Tzitzit, Shegam Hi, también en ella hay la orden de recordar todas las mitzvot. Como decimos, Uritemoto, Ushartem et kol mitzvot, lo vas a ver el Tzitzit y te vas a recordar de todas las mitzvot.
Tercera alajá dice, afalpishe en mitzvah tzitzit nohegek balaila. A pesar de que la mitzvah del tzitzit no se cumple durante la noche, korimotá balaila, sí que se la lee por la noche. ¿Por qué? Porque el tercer párrafo del Shema termina con las palabras Ani Hashem Elokejem asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim, yo soy Hashem que os sacó de la tierra de Egipto. Recordar la salida de Egipto es una mitzvah que tenemos que cumplir todos los días y también tenemos que cumplirla por la noche. Mitzvah leazkir yetziat Mitzrayim bayom u balayla. Es una mitzvah recordar tanto de día como de noche la salida de Egipto. Como dice el versículo, Leman tizkoret yom tzeteja meretz Mitzrayim kol yeme hayecha, para que recuerdes tu salida de Egipto todos los días de tu vida. Cuando dice todos, incluye los días y las noches. Ukriyat shalosh parashot elu, hacerse y hanikret kriyat shema. Ahora, la lectura de estas tres párrafos, de estas tres parashiot, en este orden, es lo que se llama kriyat shema, la lectura del Shema. Cuarta alajá. Akore Shema, el que lee la kriyat shema, que shu gomer pasuk rishon, cuando termina el primer versículo, es decir, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, termina y dice Modbaja Omer Belahash, Baruch Shem Kevod Malchuto. Bendito sea el nombre de su gloria, de la gloria de su reino por siempre, eternamente. Vejoser de Coré, Kedarko. Y luego sigue leyendo, como continúa el párrafo de la Shema, de Avtai Hashem Elokeja. Quiere decir que esta frase, Baruch Shem Kevod Malchuto, no está en la Torah, en ese lugar en la Torah, sino que es una frase que está extra puesta ahí y nos va a explicar ahora Rambam por qué. Dice Belaman Korinken, ¿por qué leemos así? Masoret y Beyadenu es una tradición que tenemos en nuestro poder. Porque cuando Jacob vino, congregó a sus hijos, reunió a sus hijos en Egipto, en el momento en el que iba a morir. Tzivam vezarezam al Yihud Hashem ve'al derech Hashem she'alach ba Abraham ve'Yitzhak aviv. ¿Qué hizo Jacob? Está a punto de morir. Le dio una clase de emuná, de fe a sus hijos. Les habló de Hashem, les habló de cómo servir a Hashem, del camino que Hashem espera de nosotros, el camino por el cual transitaron Abraham, Isaac, sus padres. Y entonces les preguntó y les dijo, Banai, Shema yesh bachem psolet, hijos míos, a lo mejor entre vosotros hay alguno que no está al 100% con esto y es, digamos, está al lado de esto. Misheno omed y mi, Yehuda don kola olam, alguien que no esté conmigo en esto de unificar al amo de todo el mundo. ¿Por qué? Esto no lo cuenta Rambam, pero lo sabemos por el Midrash. Porque dice la Torah que en el momento en el que Jacob quiso reunir a sus hijos, les quiso revelar el final de los días, y entonces Hashem se retiró, no le permitió esa profecía. Entonces Jacob se asustó y dijo, a lo mejor entre mis hijos hay alguien que no sea apto para escuchar esto. Y entonces por eso les preguntó, ¿acaso estáis unidos en el hecho de unificar a Dios? Que Inyan Shamar Lano Moshe Rabenu, como nos dice Moshe Rabenu, Pen Yeshbachem Isho Isha, no vaya a ser que haya entre vosotros un hombre o una mujer que haga lo que no es correcto a los ojos de Dios. Ahora, ¿cómo le respondieron los hijos de Jacob? Anu, Ulam, Amrulo, respondieron todos y le dijeron al unísono, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno. ¿Qué quiere decir? Shema Mimenu, Abinu Israel, escucha de nosotros, papá Israel. Israel era el otro nombre de Jacob. Entonces le estaban hablando a él, escucha Israel, escucha papá. Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno y único. Patajas de Aken Beaná. Entonces en ese momento se consoló en su foro interno Jacob y dijo, Baruch Shem Kevod Malchuto. Bendito sea el nombre del honor de su reino para siempre, eternamente. Por lo tanto, por ello, Nahagu Kol Israel Lomar Shebach Sheshivach Bo Israel Azaken Ahar Pasukle. Por eso todos acostumbramos, después de decir Shema Israel, a mencionar esta alabanza que hizo Jacob justo después de que escuchó a sus hijos decir la frase de Shema Israel. A pesar de que no está en la Torá y que nos salimos del orden de cómo está escrito en la Torá, no pasa nada. La tradición nos dice que ahí incluimos esta frase
de Baruch Shem Kevod Malchuto. Quinta alajá. Muy bien, cuando vamos a entrar en la quinta alajá, vamos a empezar a hablar de las bendiciones del Shema. Que Shakore Kore Kriyat Shema, cuando la persona va a leer la Kriyat Shema, me va a leer Lefanea o la Jarea, tiene que decir una verajá previa y una verajá posterior. Verajá es bendición. Bayom, durante el día, me va a leer Shetaim Lefanea, verajat la Jarea. Dice una bendición antes y dos bendiciones después. Ubalaila, y en la noche, me va a leer Shetaim Lefanea o Shetaim la Jarea. Dice dos bendiciones previas y dos bendiciones posteriores. Sexta alajá. Verajá Rishonash Lefanea Bayom, la primera verajá que se dice antes en el día, ¿cuál es? Yotzer Or Ubore Hoshech, es decir, que formaste la luz y creaste la oscuridad. Sheniala, la segunda, ¿cuál es? Abato la Mavdanu, un amor eterno nos has amado. Y después decimos Shema Israel, ¿verdad? Es decir, tenemos Yotzer Or, ¿sí? La primera verajá previa al Shema, Abat Olam, segunda verajá previa al Kriyat Shema y luego Kriyat Shema. Cuando terminamos, ¿qué decimos? Veyatziv, Benajón, Bekeyam, Beyashar, Emet, Veyatziv, primera verajá posterior. Uberajá Rishona Shelefanea Balaila. Ahora en la noche, ¿cuál es la verajá previa? Perdón, Emet, Veyatziv es la única verajá posterior durante el día. Entonces, ¿qué tenemos en el día? Yotzer Or, Ahabat Olam y después Emet, Veyatziv. Ahora, en la noche, la primera verajá previa es Ma'ari Barabim. Asher Bidbaro Ma'ari Barabim Bejochma. Esa es la primera verajá previa al Kriyat Shema. Sheniala, la segunda, ¿cuál es? Ahabat Olam Bet Israel Amehavta. ¿Sí? Un amor eterno por la casa de Israel, tú has mostrado tu amor. Ahora, la verajá primera después de la lectura del Shema en la noche es Emet Ve'emuná. Y la segunda, Ashkivenu. Entonces ya tenemos todas las verajot. Las tres que se dicen en la mañana, las cuatro que se dicen en la noche. Dos antes, una después en la mañana, dos antes, dos después en la noche. Sexta alajá. Verajá Rishonosh Lefanea, la primera verajá antes del Kriyat Shema, tanto en el día como en la noche. Poteach ba bebaruch vejotem bebaruch. Comienza con la palabra baruch. Vamos a ver cómo trataremos de explicar la palabra baruch, pero normalmente lo traducen como bendito seas. Y termina con la palabra Baruch. ¿Bien? Es decir, ¿cómo empieza? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or uborejo shechoseh shalom uboret hakol. Y termina con Yotzer hameorot. Baruch ata Hashem Yotzer hameorot. Baruch y Baruch. Y en la noche, Baruch ata Hashem Asher bidbaro ma'ariv arabim. Baruch ata Hashem ma'ariv arabim. Muy bien. Ahora, Sheala ben Jotea, el resto de sus bendiciones, Jotem bejolajad behem bebaruch, ven lahem bepitja. Es decir, terminan con Baruch, pero no empiezan con Baruch. ¿Qué dijimos? Tenemos Ahabat Olam, que no empieza con Baruch, pero termina Aboher be'amo Israel be'ava. Y tenemos las posteriores, Emet ve'yatzid, que no empieza con Baruch, y termina Gaal Israel. Baruch ata Hashem Gaal Israel. Termina con Baruch. Muy bien. En la noche, ¿qué tenemos? Tenemos Ahabat Olam, segunda verajá previa en la noche, que no empieza con Baruch, y termina Baruch ata Hashem Ohevet amo Israel. Tiene Baruch. Y las posteriores, Emet de Emuná Kol Zos Bekayam Alenu, Baruch ata Hashem Gaal Israel, Ashkivenu, Baruch ata Hashem Apore Sukat Shalom Alenu, Ve'al Kol amo Israel, Bimdu, Amén. Entonces vemos que solamente las previas, la primera previa, en los dos casos, en la mañana y en la noche, comienza y termina con Baruch. El resto no comienza con Baruch, pero termina con Baruch. Berajot Elu, Imshar con la Berajot, Harukot, mi Befikol Israel, Ezra Ubed Dino Tiknum. Estas bendiciones, junto con el resto de bendiciones que mencionan todo el pueblo de Israel, fueron decretadas por Ezra y su tribunal. Ezra se refiere a Ezra Sofer, Ezra el escriba que trajo al pueblo de Israel de vuelta desde Babilonia. Ven Adam Rashai Lifhot Mehen Velo Leosif Alehen. Y nadie puede ni agregar ni quitar palabras de estas bendiciones. Makom Sheitkinu Lachatome Baruch.
ahí donde decretaron que hay que terminar con la palabra Baruch, Eno Rashai Shelo Lahatom. No puedo no decir esa verajá de cierre. Makom Shitkinu Shelo Lahatom, donde decretaron que no hay que mencionar Baruch, Eno Rashai Lahatom, no puedo yo añadir y decir una verajá que no es. Makom Shitkinu Shelo Liftoach be Baruch, ahí donde decretaron que no se empieza con Baruch, Eno Rashai Liftoach, no puedo empezar con Baruch. Makom Shitkinu Liftoach, y ahí donde dijeron que hay que empezar con Baruch, en el Rashei Shelo Liftoach, no puedo no empezar con Baruch. Klalosh el Lavar, que nos dice ahora Rambam, ¿cuál es la regla general para todo esto? Kol Hameshane Matbea Shetabu Jajamim Baberachot Areze To'e. Vejoser o Mebarej que Matbea. Toda aquella persona que cambia el Matbea. Matbea Berajot quiere decir el texto que fue fijado. ¿Pero por qué se llama así? Porque es algo que está grabado y que le da el sentido a lo que ha grabado, como la moneda. Matbea es una moneda. La moneda, ¿por qué se llama así? Porque está acuñada. Es decir, aquello que los sabios acuñaron como el texto que debemos decir, no debemos salirnos de él. Y el que se sale de él y no lo hace así, entonces Joser tiene que volver para atrás y bendecir tal y como fue acuñado, fue estipulado. Mejor no Omer, y todo aquel que no dice Emet Beyazir, Beshachrit, Beemet Beemuná Bearbit, lo ya está ahí de Jovato. El que no dice Emet Beyazir, verdad y estable, o el que no dice Emet Beemuná, verdad y con fe en Arbit, no cumple con su obligación. Igdim Birkat Shenia le Berjat Reshonah, si adelantó la segunda bendición a la primera. Me equivoqué, empecé por Abatola. Ben Bayom Ben Balaila, ya sea de noche o de día. Ben Lefanea Ben Lajanea, ya sea antes o después. Ya está. Es decir, las de antes o las de después. Efish el Seder le Berajot, porque no hay un orden para los Berajot. En Shachrit empezó Yotzer Or, Besi en Mari Barabim, y terminó diciendo Mari Barabim. Es decir, empezó la verajá como en la mañana y terminó con la bendición que se dice en la primera verajá de la noche. Ahí no, lo ya está. Patag be Mari Barabim, si empezó con Mari Barabim, como en la noche, y terminó Yotzer Or, tampoco cumplió. Vejen Arbit, lo mismo ocurre con Arbit. Si empezó diciendo Mari Barabim y terminó con Yotzer Or, no cumplió. Si empezó con Yotzer Or y terminó Mari Barabim, tampoco, perdón, ahí ya está. Shekola Berajot, Olhot, Ajar, Ham, Timatan. Porque todas las Berajot van según la firma. Novena. Ahora vamos con los tiempos de la lectura. Es de Uzman Kriyat Shema, Balaila. ¿Cuál es el tiempo adecuado para leer la Shema en la noche? Dice Misvata, Mishaad Yesiat Kohavim, Adhatzi Laila. La misvá de la lectura de la Shema en la noche se cumple desde la salida de las estrellas hasta la mitad de la noche. Vamos a darnos cuenta ahora que todos los horarios que vamos a mencionar son horarios que se llaman horarios astronómicos. Quiere decir, no es la mitad de la noche a las 12 de la noche. Bien, nosotros calculamos el día y la noche están divididos en 12 partes. 12 partes iguales. Entonces, ¿qué? Miramos la hora del amanecer, miramos la hora de la puesta del sol. Dividimos en 12. Tantas horas, dividimos en 12. Bien, puede ser que el mediodía, como es ahora, no son a las 12, sino que es a la una del mediodía. ¿Por qué? Porque el sol en ese momento está realmente en la mitad de su recorrido en ese día. Lo mismo ocurre en la noche. Por eso, ahora en invierno, ¿sí? Las noches son muy largas. Entonces la medianoche va a quedar movida hacia más allá de la medianoche. Pero cuando las noches son muy cortas, entonces la medianoche va a estar muy cerquita de las 12 de la noche. Bien, quiere decir que no es un tiempo fijo. Entonces, la lectura de la Shema es a partir de la noche, de la salida de las estrellas, que es lo que se llama noche, hasta la mitad de la noche. Perdón. Muy bien. Ahora, la persona se despistó, no cumplió, se le pasó la medianoche, se atrasó y leyó la Shema, pero lo leyó antes del alba,
cuando todavía no era de día, y Atzaye de Jovato cumplió con su obligación. ¿Por qué? Porque en realidad los sabios nos dijeron que la misma es hasta la medianoche, el alearjik mina peshia, para alejarnos de la transgresión. Como cuenta el Talmud en el Tratado de Berajot, sobre la historia de los hijos de Rabban Gamliel que se habían ido de fiesta y volvieron muy tarde y se les pasó más de la medianoche. Le dijeron, no hemos dicho Shema. Y les dijo Rabban Gamliel, si todavía no llegó el alba, tenéis la obligación de leerlo. Muy bien. Décima alajá, Koré Kriyat Shema, Shel Arbit, Ahar Sheala Amud Shachar, Vekodem Netzach Hamá, Lo Yatzai de Jovato. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Toda la noche se me pasó, me fui a dormir. Me desperté antes del alba, perdón, después del alba. Ahar Sheala Amud Shachar. Pero antes de la salida del sol. Hay un tiempo en el amanecer en el que primero el cielo empieza a aclararse, eso se llama el alba, y después está el momento en el que sale el sol por el horizonte, el primer rayo del sol, eso se llama Netzach. Si lo leí en ese momento, no cumplí. Leí la Shema de la noche en ese momento, no cumplí. El en que haya anus, a no ser que haya estado impedido por fuerza mayor. Dice Rambam, por ejemplo, Shikor, estuve borracho, o jole, o enfermo, o algo así. Veanus, y una persona que estuvo impedida por fuerza mayor, Shekara Be'edze, que leyó en este momento la Shema, Eno Mebarej Ashkivenu, no dice la bendición de Ashkivenu. ¿Por qué? Porque Ashkivenu quiere decir acuéstanos, ¿sí? Y no es el momento de acostarse, entonces no lo va a leer con la verajá de Ashkivenu. Muy bien. Esto es en cuanto a la noche. Quiere decir que cuando nosotros vamos a decir Kriyat Shema en la noche, queremos cumplir con la mitzvah del Kriyat Shema, de la lectura del Shema. Tenemos que estar seguros de que es de noche. Es decir, que ya salieron las estrellas. A veces, sobre todo en países muy cercanos al Ecuador, o al trópico de Cáncer o de Capricornio por abajo, ocurre que los días son muy largos y a veces hacemos arbit cuando todavía es de día. Ok, ahí vamos a ver en las leyes sobre la tefilá, los horarios, se puede, hay forma de hacerlo. ¿Cuál es la única cosa a tener en cuenta? Que la mitzvah de la Torah, de la lectura de la Shema de la noche, que nosotros hacemos en Arbit, no sirve como mitzvah, sirve como lectura, como una lectura de Torah, por así decirlo. Quiere decir que cuando salen las estrellas tenemos que volver en casa y leer nuevamente la Kriyat Shema. Bien. Muchas veces preguntan, no está aquí puesto, pero es una de las discusiones que trae el Talmud en el Tratado de Berajot, hablando sobre este tema justamente, si acerca de la lectura del Shema que hacemos en la cama. Sabemos que hay una costumbre, incluir las Berajot. Una muy buena pregunta. Estamos diciendo, cuando va a leer en la noche, ya no tiene que decir, aquí va a decir que sí, que tiene que decir también con las Berajot. Lo vamos a ver ahora. Gracias, Jan, por la pregunta. Vas a ver ahora lo que nos dice Rambam al respecto. Pero primero quería aclarar, y ahora volvemos al texto y a responder a la pregunta, sobre la lectura que hacemos en la cama, lo que se llama Kriyat Shema She'al la mitad. ¿Bien? Muy bien. La lectura del Shema de la cama, en realidad, es una lectura que se hace por protección en la noche. Es decir, antes de dormir, decimos Shema, hacemos la verajá de Amapil, es decir, que haces caer el sueño en nuestros ojos y encomendamos nuestra alma al Creador, porque cuando uno se va a dormir, nuestra Neshama en parte nos abandona. Entonces, como ritual antes de dormir, existe esta tradición de decir Kriyat Shema, pero a no ser que yo ponga la intención de decir voy a cumplir con la misvá del Shema de la noche, no sirve como misvá de la Shema. Lo que sí es que cuando vamos a leer la Shema en la sinagoga, si ya salieron las estrellas, tengo que poner la intención de decir, voy a decir Kriyat Shema de la Torá de la noche y ahí cumplo con la obligación. Para responder a la pregunta de Jan, vamos a ver lo que nos dice a continuación el Rambam. Dice, Kriyat Shema, perdón.
Desde un Zman Bayom, ¿cuál es el momento de la lectura del Shema en el día? Mitzvata Sheyatchil Likro Kodem Hanetzach Hama. La misma es que empieza a leerla. Ah, Jenny, bienvenido. Ah, Billonan, perdón. ¿Cuál es el tiempo de la lectura del Shema en el día? Dice, cuando se empieza a leer la Shema, lo ideal es que lo empieces a leer antes de la salida del sol, antes del Netzach Hama, para terminar la lectura con sus verajot, con su verajá posterior, junto con el Netzach Hama. Es decir, Gaal Israel, que termina la segunda, la verajá posterior al Shema, Gaal Israel, Hashem Sefatay Tiftach, directamente empezar la Midá, justo en el momento en el que sale el sol. Bien, eso es lo que se llama Vatikin. Los antiguos sabían calcular el momento exacto para rezar en esos horarios y hacer de esa manera que siempre coincidiese el comienzo de la Midá con la salida del sol. Veshiur Ze, y esta medida de tiempo, ¿cuál es? Como Isur Sha'a Kodem Sheta'ale Hashemesh. Es como un décimo de hora antes de que salga el sol. Bimejer, Bekaraja Alta Shemesh. Y si se retrasó y leyó la Shema después de que ya salió el sol, que es lo que hacemos todos, creo, a fin de cuentas, yo por lo menos, ya salió de Joato, cumplió con su obligación. Sheonata, Atzov Shalosh Shaot, Bayom, Emi, She'avad, Be'ejer. Porque el horario en el cual se permite la lectura del Shema en el día, en la mañana, es hasta el final de la tercera hora del día para aquella persona que se retrasó. Es decir, nos dice Rambam, a priori hay que leerla antes de la salida del sol. Pero a posteriori, si te retrasaste, tienes hasta la tercera hora, el final de la tercera hora para decir Shema. Ahora, continúa y dice, Misheikdim vekara kriyat Shema, shel shachrit, Ahar Shala Amud Shahar, una persona que se adelantó y leyó la Shema de la mañana antes del alba, es decir, antes, mucho antes de la puesta del sol, de la salida del sol. Afalpi Sheishlim Kodem Shetenetzahama Yatzadi de Joato. A pesar de que completó su lectura antes de que salga el sol, también cumplió con su obligación. Ubeshata de Hak, y en los momentos complicados, como por ejemplo, una persona que tiene que salir de viaje, puede leer la Shema a priori desde que sale el alba. Bien, es lo que se llama el minyan de Poalim. Hay un concepto así que permiten rezar muy pronto para aquellas personas que son trabajadoras que tienen que irse muy temprano a trabajar. Hay una hora a partir de la cual, que es Amuda Shahar, el alba, a partir de ahí ya pueden empezar a rezar y después completan las cosas que no se pudieron decir. Por último, y espero que aquí esté la respuesta para Yoni, Hakoré Ahar Shalosh Shaot Bayom, el que lee después de las 3 horas en el día, y vamos a ver que también es lo mismo para la noche. Afilo a Yanus, incluso que fue por fuerza mayor, lo ya de Jobat Kriyat Shema Beonatá, no cumplió con la lectura del Shema en su momento, el Aregu que coreba Torah, sino que es solamente como una persona que lee en la Torah. Umebarej, Hu lefaneo la jarea kolayom, y va a decir la verajá previa y posterior todo el día. Afilu, Ejer, Bekará, Ajal, Shalosh, incluso que se retrasó y leyó la Shema después de las 3 horas. Es decir, entiendo de aquí que una persona que va a decir Kriyat Shema dentro de la tefilá, aunque ya pasaron las 3 horas, tiene que decir verajá previa y posterior del Shema. Cuando yo lo voy a decir para cumplir con la mitzvah, no en el lugar de la tefilá, normalmente no solemos decir las verajot previas y posteriores, sino que solamente hacemos la lectura del Shema. Bien, espero que haya respondido a la pregunta de Yoni. Repito, ¿sí? Aquí se refiere a que si alguien, por ejemplo, va a hacer arbit cuando todavía es de día, bien, aunque va a decir la Shema como si estuviese leyendo en la Torah, también tiene que decir verajá previa y posterior. Lo mismo ocurre en la mañana. Si yo hago Kriyat Shema
de Shachrit después de que ya pasaron las 3 horas, como muchas veces ocurre, también tengo que decir la verajá previa y posterior. Pero cuando voy a decir Kriyat Shema, antes de eso, para cumplir con la mitzvah, como hacemos en la tefilá, por ejemplo, de Shachrit, que hay un lugar en la tefilá de Shachrit donde viene Shema Israel y muchos aprovechan ahí para cumplir con la mitzvah, ahí lo lee sin las verajot. Y en el siguiente capítulo vamos a ver también que una persona que está estudiando y justamente llega la hora del Shema y está estudiando de Barim y ve Shema Israel, puede cumplir con la mitzvah de la lectura del Shema. Hasta aquí llega el primer capítulo del Sefer Abba, leyes de la lectura del Shema. Felicidades a todos porque, bueno, completar el primer libro de Rambam no es algo sencillo y empezar el segundo tampoco lo es. Y aquí estamos de camino nuevamente. Que nuestras palabras y nuestro estudio sean para la refuá Shelema de Moshe Bar Shemuel y de Efraín Bar Moshe. Que el mérito de nuestras palabras y de nuestro estudio les traiga a la refuá Shelema, la curación pronta y completa. Muchas gracias a todos, que tengamos Shavua Tov U'Mevorach y nos vemos en el resto de Shurim de la semana.